por poder compartir con ustedes esta conferencia de la noche de hoy. Y hemos estado hablando aproximadamente hace 2 meses acerca del origen del Antiguo Testamento. Y qué importante es realmente que nosotros tengamos claridad acerca de estos temas, porque la mayoría de nosotros los cristianos hemos leído muchísimas veces la Biblia. Hay cristianos que se leen la Biblia inclusive una vez al año, una vez cada 6 meses. Y hemos leído la Biblia montones de veces, por lo menos los cristianos responsables. Y sabemos muchísimo de Biblia, podemos ir de un pasaje a otro, podemos conocer de una referencia a otra, pero qué poco realmente sabemos sobre cómo se formó el Antiguo Testamento. Y hemos hablado en estas 3 conferencias que hemos tenido. En la primera hablamos acerca de la autoría de Moisés, demostrando que realmente Moisés es el autor del Pentateuco, viendo toda la evidencia interna, la evidencia arqueológica, la evidencia histórica, demuestra que Moisés era el autor del Antiguo Testamento. Y en la segunda conferencia vimos cómo se empezó a formar el Antiguo Testamento, iniciando con Job en el año 2000 años antes de Cristo. Job inicia el canon, y después de Job, en la primera conferencia terminamos hablando de Miqueas, que fue contemporáneo del profeta Isaías, en más o menos en el año 700 antes de Cristo. Y ahí ese fue el primer intervalo donde vimos el origen del Antiguo Testamento, desde Job, que fue contemporáneo de Abraham, hasta el profeta Miqueas, que fue contemporáneo del profeta Isaías. Y en la segunda conferencia hablamos desde el profeta Miqueas hasta el último libro del Antiguo Testamento que se escribió, que fue el libro de Malaquías. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, y Malaquías escribió en el año 430, y ahí se cerró la formación del canon. Así que yo recomiendo que realmente podamos buscar las 3 conferencias anteriores en YouTube, en el canal de la iglesia. Pueden escribir Iglesia Río de Dios, y ahí ustedes van a encontrar cómo libro por libro fuimos demostrando cómo se formó el Antiguo Testamento. En la tercera conferencia terminamos hablando sobre un aspecto muy importante, y fue el siguiente, y fue por qué se quedaron fuera los famosos libros que están en la Biblia católica. Ahí fue donde quedamos. ¿Por qué se quedaron fuera esos libros que las Biblias católicas tienen? Y en esa conferencia hablamos de que esos libros se quedaron precisamente porque el historiador Flavio Josefo dijo en su carta contra Apión. Flavio Josefo dijo que todos los libros que los judíos tenían como inspirados por Dios eran aquellos libros que fueron escritos por los profetas. Todos los libros que se escribieron fuera de los profetas no pertenecieron al canon del Antiguo Testamento, según el historiador Flavio Josefo del siglo I, precisamente porque estos libros carecían de autoridad profética. Esto es lo que dijo Flavio Josefo contra Apión, cuando dice que después de Jerjes, el rey que permite volver a Esdras del exilio, muchos han escrito nuestra historia, dice Flavio Josefo, con detenimiento, pero nunca les hemos considerado de la misma importancia porque no fueron escritos por los profetas. Y vean qué importante lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice Hebreos de la siguiente manera:
Perdón si se pierden un poquito con lo que voy a leer, porque hoy voy a estar leyendo la versión de la Biblia de Jerusalén. Voy a estar leyendo hoy esta versión, pero igual por favor síganme en las lecturas de la palabra de Dios. Dice lo siguiente, Hebreos 1:1, dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, ¿por medio de quién? De los profetas. Todos los libros deuterocanónicos, que son 8 libros, los pueden ver en la presentación, son Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Jubit, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, y una versión griega del libro de Esther y una versión griega del libro de Daniel. Son los 8 libros que los católicos conocen en sus Biblias como los libros deuterocanónicos. Y todos los libros deuterocanónicos fueron escritos después del tiempo de los profetas, todos sin excepción alguna. Qué importante es que el mismo libro de Primera de Macabeos reconoce que el autor se encuentra en un tiempo donde ya no había profetas para la nación de Israel. Y quiero leerles Macabeos capítulo 9, versículo 27. Pueden estar apuntando estas citas. De igual forma, en el video pueden después volver a repasar estas citas que voy a citar. Pero dice de la siguiente manera Macabeos capítulo 9, versículo 27. Dice lo siguiente: tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Qué interesante es que el mismo autor de Primera de Macabeos, cuando está narrando la persecución y la guerra de los judíos contra los asirios, el profeta, el autor de Primera de Macabeos dice: una tribulación tan grande no habíamos tenido desde que dejaron de aparecer los profetas en Israel. Así que los mismos libros deuterocanónicos reconocen que no están en ese tiempo, y esta es la razón de mayor importancia por la cual nosotros no tenemos en nuestras Biblias estos libros, porque al igual que la iglesia judía, la iglesia cristiana no consideró inspirados aquellos libros que no fueron escritos por los profetas de Dios. Ahora, es muy interesante porque en el pasado esta ha sido una discusión muy fuerte entre católicos y ha sido una discusión muy fuerte entre protestantes, sean cristianos evangélicos, sean cristianos bautistas o nazarenos. Lo cierto es que tenemos el mismo canon en común, y ha sido una discusión tan grande que ha generado un odio inclusive entre católicos y protestantes en cuanto a este tema. Y hemos encontrado que hay argumentos tanto de los católicos a favor de los deuterocanónicos y argumentos de los protestantes en contra de los deuterocanónicos. Y mucho del odio que ha existido precisamente en cuanto a este tema es precisamente por la ignorancia. Porque tanto del lado católico como del lado protestante hemos encontrado una cantidad de argumentos mal fundamentados. Y quiero que por favor lo podamos ver en la presentación. Ahí pueden ver una lámina donde habla de los argumentos a favor del catolicismo, acerca de los deuterocanónicos, y los argumentos de los protestantes. Vamos a ver que todos los argumentos que voy a exponer, tanto de los católicos como de los protestantes, son argumentos que realmente no tienen fundamento alguno. Y es precisamente que la guerra con este tema se ha hecho tan fuerte, y es precisamente que por eso no nos hemos puesto de acuerdo, porque en cuanto a este tema hay una ignorancia muy grande. En primer lugar, por ejemplo, los católicos afirman que los libros deuterocanónicos tienen que estar dentro de las Biblias porque narran un periodo de la historia de Israel que ningún otro libro narra. Es decir, la Biblia nos narra desde Adán hasta Malaquías. Malaquías muere, Malaquías deja de profetizar en el año 430
antes de Cristo. ¿Qué pasó desde el 430 antes de Cristo hasta Juan el Bautista? No lo sabemos. No lo sabemos en las Biblias que los protestantes usamos. Entonces, uno de los argumentos de los católicos ha sido que precisamente como los libros deuterocanónicos narran un periodo de la historia de Israel que solo esos libros narran, porque es cierto, entonces por esa razón deberían estar en la Biblia. Pero este es un argumento mal fundamentado, porque no es cierto que solo los libros deuterocanónicos narran este periodo de la historia de Israel. También el historiador Flavio Josefo narra con detenimiento, y aún mayor que los macabeos, también lo que pasa en ese momento de la historia de Israel. Entonces, si se tratara de eso, entonces tendríamos que también agregar a Josefo a la Biblia, y claramente no vamos a hacer eso. En segundo lugar, los católicos también han argumentado que los libros deuterocanónicos tienen que estar en la Biblia actual, porque en la versión en griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta fue una versión del Antiguo Testamento en griego del siglo II, y en el canon de la Septuaginta estaban todos los libros que se conocen como deuterocanónicos. En la Septuaginta estaba Primera de Macabeos, estaba Eclesiástico, y es más, cuando los apóstoles en la mayoría del Nuevo Testamento citan versículos del Antiguo Testamento, ellos no se están basando en la versión hebrea del Antiguo Testamento, sino que están extrayendo la mayoría de los versículos que los apóstoles usan en el Nuevo Testamento, refiriéndose a lo que se escribió en el Antiguo, utilizan la versión de la Septuaginta. Entonces los católicos argumentan que por el hecho de que la Septuaginta tenía los deuterocanónicos y que la Septuaginta fue la versión que utilizaron los apóstoles para referirse al Antiguo Testamento, argumentan los católicos que por esa razón deberían estar en las Biblias los libros deuterocanónicos. Pero volvemos a encontrar un argumento mal fundamentado, porque también dentro del canon de la Septuaginta se encontraba, por ejemplo, el famoso libro de Enoc, y el libro de Enoc no lo encontramos en las Biblias católicas. Y tampoco encontramos Odas de Salomón, que fue otro texto de gran importancia del judaísmo tardío, en la Septuaginta, y no está en las Biblias católicas. Entonces no es válido este argumento. Ahora, desde el lado de los protestantes encontramos también argumentos mal fundamentados. Por ejemplo, muchos de los protestantes dicen que los libros deuterocanónicos no deberían estar en las Biblias porque no hay un solo versículo del Nuevo Testamento que sea referencia de alguno de los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, encontramos que los apóstoles mencionan a Génesis, mencionan los Salmos, mencionan los Proverbios y una gama de libros del Antiguo Testamento. Uno de los argumentos de los protestantes es que en el Nuevo Testamento no encontramos un solo versículo que provenga de los deuterocanónicos. Y esto tampoco es cierto, porque sí tenemos referencias de los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Y quiero leer los versículos que voy a dar dos ejemplos. En primer lugar, por favor tengan listas en sus Biblias Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Y voy a decirles que Mateo capítulo 7, versículo 12 es una referencia de Tobías capítulo 4, versículo 15. Miren lo que dice el libro de Tobías capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. No bebas vino hasta emborracharte y no hagas de la embriaguez tu compañero de camino. ¿Qué dice Tobías 4:15, que fue antes de Jesús? No hagas a nadie lo que no quieres que otros te hagan. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente:
Por cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. ¿A quién? A ellos. Aquí encontramos la misma idea. El libro de Tobías diciendo, no le hagan a nadie lo que a ustedes no les gustaría que les hagan. Y encontramos a Jesús diciendo, hagan con los demás lo que ustedes también quieren que hagan con ustedes. Es la misma idea. De hecho, algunas traducciones, algunas otras versiones de la Biblia, de este mismo versículo, capítulo, Mateo capítulo 7, versículo 12, lo traducen de manera muy similar al versículo que acabo de leer de Tobías. Ahora, entonces quiere decir que por el hecho de que tengamos referencias en el Nuevo Testamento de los deuterocanónicos, ¿quiere decir entonces que tengan que estar en la Biblia? Y la respuesta es no. Está mal fundamentado el hecho de decir que no hay referencias en el Nuevo Testamento, porque sí las tenemos. Por ejemplo, otra referencia, vamos por favor a Juan capítulo 10, versículo 22. Juan capítulo 10, versículo 22. Juan capítulo 10, versículo 22. Dice lo siguiente la palabra de Dios: se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y les hago una pregunta: ¿la dedicación de qué? Se está hablando de la fiesta de la dedicación del templo, que es precisamente la fiesta que instituyeron los macabeos. Porque cuando Antíoco Epífanes, que fue un rey asirio, sacrificó una cerda en el altar, esto pasó en el siglo II antes de Cristo. Antíoco Epífanes sacrificó una cerda en el altar. Los macabeos, que por cierto la palabra macabeo significa martillo, eran unos hermanos, Judas Macabeo y al resto de los hermanos, Simón Macabeo, Jonatán Macabeo. Estos hermanos, los macabeos, empezaron a luchar por la liberación de Israel del ejército asirio, y lo lograron, purificar de nuevo el templo. Hanukkah, correcto. La fiesta que hoy en día conocemos como Hanukkah es precisamente esta fiesta de la dedicación, y fue instituida por los macabeos. Así que aquí encontramos una referencia con la fiesta de los macabeos. Quiero leer por un momento Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 59. Voy a leérselos. Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 59. Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 59, dice lo siguiente. Dice: Judas, de acuerdo con sus hermanos, y no Judas el Iscariote, sino Judas Macabeo. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo, durante 8 días, a contar del 25 del mes de Quisleo, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. La fiesta de la dedicación de Juan capítulo 10, versículo 22 es la fiesta de Hanukkah, que se instituyó en el tiempo de los macabeos. No hay problema alguno que hayan algunas referencias del Nuevo Testamento en los libros de los macabeos. No hay problema alguno que haya alguna referencia del Nuevo Testamento con los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos también otras cosas similares. Por ejemplo, Pablo, refiriéndose a los cretenses, cita Pablo a Tito le recita a los cretenses un proverbio propio de los cretenses, cuando dice: los cretenses, criaturas alborotadoras, glotonas. Y Pablo está citando un refrán propio de ese tiempo,
un aforismo propio de ese tiempo, no hay problema alguno. También, por ejemplo, en el libro de Judas, el que está antes de Apocalipsis, encontramos también una referencia del libro de Enoc, que el libro de Enoc se escribió unos 2 siglos antes de Cristo. Entonces no hay problema alguno. Por ejemplo, también Jesús utilizó un refrán del tiempo de Israel cuando dijo: ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Entonces no hay problema alguno que Jesús o los apóstoles hayan hecho alguna referencia de estos libros, porque los libros deuterocanónicos, tenemos que entender algo, no son satánicos, no son libros diabólicos, eran libros de la historia de Israel. Pero tengo que hacer esta aclaración, pero nunca podríamos sacar una doctrina de estos libros, porque los libros deuterocanónicos no fueron escritos por los profetas. Y de hecho, voy a hablar de cada uno en especial y voy a demostrar, hablando de cada uno de ellos, cómo vemos que estos libros, definitivamente la evidencia interna demuestran que no pudieron ser inspirados por Dios. Vamos a ver que muchos de ellos tienen errores históricos, hay algunos de ellos que tienen contradicciones con la Biblia, y hay algunos que tienen, confunden precisamente la doctrina bíblica. Antes de hacer esto, quisiera aclarar lo siguiente. Los católicos le llaman libros deuterocanónicos porque la palabra deuterocanónico significa de segundo orden en el canon. Eso significa deuterocanónico. Qué interesante que ni siquiera los católicos reconocen que estos libros tengan la misma importancia que el resto de los otros libros de la Biblia. Por eso le llaman de segundo orden en el canon, y al resto de los libros que tenemos en común con ellos le llaman los libros protocanónicos, que quiere decir de primer orden en el canon. Así que ni siquiera los católicos reconocen que estos libros tengan el mismo peso doctrinal de los otros, del resto de la Biblia. Ahora, nosotros, de manera equivocada, le hemos llamado a estos libros no deuterocanónicos, porque no le podemos llamar así. No son parte de nuestro canon, ni ocupan un segundo lugar dentro de nuestro canon. Entonces, a estos libros los hemos llamado apócrifos, y también es un término inexacto para referirse a estos libros, porque la palabra apócrifo en griego significa 2 cosas: extraño, oculto. Todos los libros apócrifos en realidad son los libros que pertenecen a la corriente del gnosticismo, que era una corriente religiosa del siglo I después de Cristo, siglo II después de Cristo, siglo III después de Cristo. Y como libros apócrifos encontramos el famoso Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás. Estos libros sí son apócrifos porque pertenecen al tiempo de los gnósticos. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarle a estos libros? Tal vez el término más exacto es llamarle mesoproféticos, porque la palabra meso significa en el medio de, y estos libros fueron escritos exactamente en el medio de los profetas, es decir, en un tiempo en donde dejaron de haber profetas hasta el tiempo donde aparecieron otra vez profetas. Es decir, en el 430 Malaquías deja de profetizar, y ¿cuándo se vuelve a reactivar la profecía? Cuando el ángel Gabriel le anuncia a Juan el Bautista el nacimiento del Señor Jesucristo. Y todos estos libros fueron escritos ahí, en el medio de los profetas, en el medio de los profetas del Antiguo Testamento y en el medio de los apóstoles. Por eso, el mejor término quizás es los libros mesoproféticos. Ahora, vamos a hablar de lleno de estos libros, y voy a hablarles primero del libro de Judith, y voy a dar algunas ideas de estos libros, del libro de Judith. En primer lugar, la palabra Judith significa la judía, eso significa Judith, la judía, y es la historia de una mujer viuda que es judía, que utiliza su belleza para darle una victoria a la nación de Israel. De eso trata el libro de Judith.
El libro de Judith tiene 16 capítulos. 16 capítulos tiene. Fue escrito en el siglo II. ¿Y por qué sabemos que fue escrito en el siglo II? Sabemos que fue escrito en el siglo II y sabemos que fue escrito por un judío precisamente porque el libro, la evidencia interna nos lo dice. ¿Cómo sabemos que fue escrito por un judío el libro de Judith? Bueno, voy a leerles un momento Judith, capítulo 14, versículo 10. Dice lo siguiente. Judith, capítulo 14, versículo 10 dice lo siguiente. Pueden apuntar esta cita. Ahior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente y se hizo circuncidar y quedó anexado para siempre a la casa de Israel. En el contexto, Ahior no es judío. Ahior es moabita. Aquí vemos precisamente que el autor tiene que ser judío porque para él es muy importante decir que Ahior, que no era judío, se circuncidó, tratando de demostrar que Ahior, moabita, se convirtió al judaísmo. Por esa razón sabemos que el libro lo escribió un judío. Ahora, el grandísimo problema que tenemos con el libro de Judith, el grandísimo problema que con él tenemos, y yo quisiera hacer esta salvedad: nadie que no haya leído de lleno los libros de la Biblia y estudiado de lleno la historia de la Biblia debería leer estos libros. Y la razón es porque si los lee sin conocer la historia de Israel, se va a enredar completamente en la historia. Y la razón es por la siguiente. Por ejemplo, Judith 1:1 dice lo siguiente: en el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Aquí ya hay un montón de problemas, porque Nabucodonosor, en primer lugar, nunca fue rey de Asiria, fue rey de Babilonia. Primer error histórico, y por esta razón no puede ser inspirado por Dios. Segunda razón, dice que Nabucodonosor reinó sobre Nínive. Otro error histórico, porque Nínive fue destruido más o menos 6 años antes de que Nabucodonosor fuera rey. En el año 612, el rey Nabopolassar, que fue el padre de Nabucodonosor, en el año 612 Nabopolassar destruyó Nínive, y fue hasta el 606 que su hijo Nabucodonosor tomó el gobierno, pero de Babilonia, no de Asiria, como lo dice Judith. Entonces aquí tenemos un error grandísimo. Otro problema con el libro que tenemos con el libro de Judith es que pone acontecimientos que históricamente no son correctos. Entonces, por esa razón, sabemos que el libro no es inspirado por Dios. Todo lo contrario a la Biblia, que cuando realmente estudiamos la Biblia podemos saber que las fechas que dice la Biblia son veraces, pero en el libro de Judith no encontramos esto. Segunda característica, quiero hablarles de la versión griega del libro de Esther. ¿Y qué es esto de la versión griega del libro de Esther? Es otro libro deuterocanónico. En la versión griega del libro de Esther encontramos lo siguiente: encontramos el libro de Esther normal, pero encontramos textos añadidos a la historia, y estos textos añadidos son lo que se considera deuterocanónico. Por eso se le llama libro de Esther versión griega, porque esta versión del libro de Esther que está en las Biblias católicas no es la versión hebrea, que es la que nosotros tenemos, es la versión de los griegos. Ahora, vean qué importante. En el libro de Esther, uno de los problemas por los cuales sabemos que este libro no es inspirado por Dios es por lo siguiente. Dice Esther 1:1, pero no de la Biblia, del Esther 1:1 de nuestras Biblias, sino del Esther 1:1 deuterocanónico. Dice lo siguiente: en el año segundo del rey de Asuero, y Asuero reinó
en el año 480 antes de Cristo. En el año 480 antes de Cristo reinó Asuero. Y dice lo siguiente: el grande, el día 1 del mes de Nisán, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, judío que habitaba en la ciudad de Susa, varón ilustre, adscrito al servicio del palacio real. Era uno de los deportados de Nabucodonosor. El autor está diciendo que Mardoqueo fue llevado por Nabucodonosor al exilio. Eso ocurrió en el año 586. Nabucodonosor se llevó a los judíos en el año 586. Y esta versión deuterocanónica dice que Mardoqueo es llevado en el 586 y todavía estaba vivo para el rey Asuero en el año 480. Si esto fuera cierto, Mardoqueo tendría más de 130 años. Imposible. Entonces aquí vemos que realmente el libro no puede ser inspirado por Dios porque es inexacto. En segundo lugar, miren qué interesante, el libro contradice lo que dice el mismo libro de Esther, porque una versión de esta versión deuterocanónica dice lo siguiente. Voy a leerles igual el libro de Esther, versión deuterocanónica. Dice: y por aquel servicio, refiriéndose a Mardoqueo, y por aquel servicio el rey confió a Mardoqueo un puesto en el palacio y le hizo regalos. Esto no es cierto, porque cuando leemos Esther capítulo 6 versículo 1 y 3, es más, por favor ahora sí vayamos al verdadero Esther, el libro de Esther capítulo 6 versículo 1 y 3. Esto sí lo dice nuestras Biblias. Esther capítulo 6 versículo 1 y 3. El libro de Esther está después de Nehemías, después de Esdras, está entre los primeros tal vez 10 libros de la Biblia. Es 6 primeros libros de la Biblia. Dice de la siguiente manera Esther capítulo 6 versículo 1: aquella misma noche, no pudiendo el rey conciliar el sueño, mandó que le trajeran y leyeran en su presencia el libro de las memorias o crónica. Versículo 2: estaba allí consigna por escrito la denuncia que Mardoqueo había hecho contra Bigtán y contra Teres, los 12 eunucos del rey, guardianes del umbral, que habían intentado poner las manos sobre el rey Asuero. Verso 3: preguntó el rey: ¿qué honor o dignidad se le dio por esto a Mardoqueo? Y los jóvenes del servicio del rey dijeron: no se hizo nada en su favor. Y resulta que lo que acabo de leerles anteriormente del libro de Esther decía que el rey Mardoqueo le había dado premios, que el rey le había dado premios a Mardoqueo, lo cual no es cierto. La Biblia, el libro original de Esther dice: nunca se le dio un premio alguno a Mardoqueo por denunciar que había un complot contra el rey, y la versión deuterocanónica dice que sí se le dieron premios. Hay una contradicción directa. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Y por esta razón sabemos que el libro no es inspirado por Dios. Ahora quiero hablarles del tercer libro deuterocanónico. Quiero hablarles de Primera de Macabeos. Para los que están apuntando, Primera de Macabeos. En primer lugar, Primera de Macabeos tiene 16 capítulos. Es un libro grande y es un libro, vuelvo a repetir, que no podemos sacar doctrina alguna de él, pero sí es un libro muy interesante porque narra acontecimientos desde el año 323 antes de Cristo, que es la muerte de Alejandro el Magno. Así comienza el libro de los Macabeos, hablando de la muerte de Alejandro el Magno en el 323, y termina hablando del reinado de Antíoco Epifanes, que gobernó desde el 175 al 164 antes de Cristo.
Todo lo que narra el libro de los Macabeos, desde el 323 hasta el 164, una gran parte de lo que este libro narra, históricamente es comprobado que lo que el libro está narrando es cierto, históricamente hablando. Así que el libro, desde un punto de vista histórico, es muy valioso. Por ejemplo, ¿qué cosas valiosas se sacan del libro de los Macabeos? Sin querer jamás sacar una doctrina de ellos. En primer lugar, ¿alguna vez ustedes se han preguntado, cuando la nación de Israel regresó a Israel después del exilio de Babilonia, recordando que la nación de Israel regresó en el año 538, ¿alguna vez ustedes no se han preguntado cómo se gobernó la nación en ese tiempo? Si dejaron de haber reyes. Porque antes del exilio, en Israel del sur reinaban reyes, en Israel del norte reinaban reyes, algunos descendientes de David, otros no. ¿Cómo se comenzó a gobernar Israel en el siglo II, siglo III, siglo I antes de Cristo? Bueno, esto no lo dice el libro de los Macabeos. Primera de Macabeos, capítulo 10, versículo 20, dice que el sumo sacerdote se convirtió en sumo sacerdote príncipe de la nación de Israel. Es decir, que todo ese tiempo que la nación de Israel estuvo ahí sin profetas, el que gobernaba era el sumo sacerdote, porque era considerado príncipe de la nación de Israel. Eso es un dato histórico importante. También, por ejemplo, el libro de los Macabeos, como un dato histórico, nos habla de que para el tiempo de los Macabeos, en el siglo II, esto lo podrían encontrar en Macabeos capítulo 1, versículo 58. Primera de Macabeos 1:58 dice que para el siglo II habían muchas copias de la Torá, de la ley. Son datos importantes que se nos da del libro. Y también se nos da un dato importantísimo, y quiero leerlo. Voy a leerles Macabeos, Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 54. Capítulo 1, versículo 54. Y por favor tengan listo ahí Daniel capítulo 9, versículo 27. Los que tienen la Biblia, tengan listo Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice así Primera de Macabeos 1:54. Dice: en el día 15 del mes de Quisleo, del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Se está refiriendo a que Antíoco Epífanes IV sacrificó un cerdo en el altar. Ahora, el profeta Daniel dijo que el anticristo iba a profanar el templo también, el tercer templo de la nación de Israel, que todavía ese templo no se ha construido. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice lo siguiente. Les recuerdo que estoy leyendo yo desde la Biblia de Jerusalén. Dice: sellará una firme alianza con muchos durante una semana, y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda, y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable. ¿Cómo dice la versión Dios habla hoy? ¿Pondrá qué? Al desolador, ¿verdad? Se está refiriendo de que el anticristo, cuando la nación de Israel vuelva a construir su tercer templo, el anticristo a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, es decir, cuando la gran tribulación dura 7 años, poco menos de 7 años. Cuando el anticristo firme un pacto de paz, al tercer año y medio, el anticristo va a romper el pacto. ¿Y cómo va a romper el pacto? Según Mateo 24, haciendo la abominación desoladora. Quiere decir que la gran tribulación va a comenzar cuando el anticristo sacrifique algún animal impuro en el altar.
Y aquí es algo muy interesante, porque encontramos que aquí se cumple, aquí encontramos que históricamente hablando hay un doble cumplimiento de esta profecía de Daniel. Primero, Antíoco vino y profanó el templo, y esta fue la abominación desoladora, y después va a venir el anticristo y va a volver a hacer lo mismo que Antíoco Epífanes en el siglo II hizo. Para ir avanzando e ir terminando, quiero hablarles por un momento de Segunda de Macabeos. Segunda de Macabeos es un libro totalmente diferente a Primera de Macabeos. En Segunda de Macabeos, el libro de Segunda de Macabeos no es escrito por el mismo autor, no es escrito por el mismo. Y en el libro de Segunda de Macabeos es donde encontramos la gran cantidad de herejías, una gran cantidad de herejías. En primer lugar, quiero decirles que el libro de los Macabeos habla sobre ofrendas para los muertos. El libro de Macabeos habla de la intercesión por los muertos. Y por eso estos libros definitivamente no pueden ser inspirados por Dios. No voy a hacerlo muy extenso, solo voy a leer Macabeos capítulo 12. Segunda de Macabeos capítulo 12. Dice lo siguiente: Segunda de Macabeos capítulo 12, versículo 38. Ustedes saben, amados santos, que la Biblia es muy clara en el libro de Moisés, en los libros de Moisés, que no podemos tener comunicación con los muertos. Precisamente por una razón: los muertos no se pueden comunicar con nosotros. El libro de Lucas dice que cuando muere Lázaro y el rico, el padre Abraham le dice al rico: Lázaro no puede pasar de este lugar ni al otro, ni puede regresar a la tierra, porque hay un muro, hay una barrera que no permite que los de acá pasen allá, ni los de allá pasen para acá. Entonces los muertos no se pueden comunicar con nosotros. Y sin embargo, Segunda de Macabeos capítulo 12, verso 38 dice lo siguiente. Voy a hablar de la intercesión por los muertos. El capítulo 15, versículo 11 dice lo siguiente: amó a cada uno de ellos, no tanto con la seguridad de los escudos y las lanzas, como con la confianza de sus buenas palabras. Les refirió además un sueño digno de crédito, una especie de visión que alegró a todos. ¿Y qué problema es con las visiones y qué problemas con los sueños cuando no los pesamos con la palabra de Dios? Porque la gente puede soñar cosas, la gente puede tener visiones de lo que quiera, pero todo se pesa con la palabra del Señor. Y dice lo siguiente: su visión fue tal como sigue. Onías ya estaba muerto. Onías era sumo sacerdote. Dice: Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre bueno y bondadoso, afable de buenas maneras, distinguido en su conversación, preocupado desde la niñez por la práctica de la virtud, suplicaba con las manos tendidas por toda la comunidad de los judíos. Y Onías ya estaba muerto. Luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la santa ciudad, Jeremías. Entonces, aquí se está hablando que el sacerdote Onías muerto y que el profeta Jeremías muerto interceden por la nación de Israel, lo cual no puede ser cierto, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este mediador es ¿quién? Jesucristo hombre. Entonces, muchas veces estos libros no se han querido sacar de las Biblias, no porque haya confusión, sino porque son libros que respaldan doctrinas que algunas denominaciones practican, como la comunicación con los muertos. Y termino hablando del libro de Tobías, y termino con este libro. No voy a hablar de todos, voy a terminar con el libro de Tobías. El libro de Tobías es la historia del arcángel Rafael. Ya por ahí empezamos mal,
Porque el único arcángel que se menciona en la Biblia, ¿quién es? Miguel. Gabriel es un ángel, no un arcángel. El único arcángel que sale en la Biblia es el arcángel Miguel, que según Daniel capítulo 12 es el príncipe que está a favor de la nación de Israel. Y la Biblia ahí menciona a Gabriel también, pero Gabriel es llamado un ángel, nunca se dice que es un arcángel, aunque la Biblia sí dice que hay otros arcángeles, aunque nunca se nos menciona sus nombres. En el libro de Tobías encontramos la historia del arcángel Rafael. Rafael significa en hebreo Dios sana. Encontramos al arcángel Rafael acompañado de Tobías, hijo de Tobit, en un viaje. Y en el libro de Tobías encontramos muchas cosas. Por ejemplo, encontramos cosas raras. Por ejemplo, que el padre de Tobías, Tobit, es ciego. Y Tobías pesca en un río, y el arcángel Rafael le dice: saca la hiel del pez para que se la untes a tu padre y tu padre será sano. Aquí estamos encontrando una especie de brujería en donde el arcángel, entre comillas, le está diciendo a Tobías que la hiel del pez tiene como propiedades curativas, milagrosas, místicas. Pero donde el libro sí se vuela completamente, y es lo único que voy a leer del libro de Tobías, es que el libro habla de la historia del arcángel Rafael y también del demonio Asmodeo. Que por cierto, este demonio lo que hace es que está enamorado de una mujer. Y este demonio lo que ha hecho es lo siguiente: cuando esta mujer se casa, en el momento en que ella se va a unir en carne, se va a acostar con su esposo en la noche nupcial, lo que hace el demonio es que viene y mata al esposo, según este libro. Y esta mujer seguía siendo virgen y se había casado 7 veces, y ningún hombre se había logrado unir con ella. Porque en el momento de la luna de miel, el demonio Asmodeo, enamorado de esta mujer, entraba y mataba al novio. Imagínense en qué historia. Y voy a leerles los siguientes 3 versos. Porque en el libro de Tobías se habla de un exorcismo. A mí mis estudiantes a veces me dicen: profe, ¿usted hace exorcismos? ¿Y qué es un exorcismo? Un exorcismo es cuando hacemos ritos, oraciones repetitivas con el fin de expulsar un demonio. Y los demonios, amados santos, vemos en el Nuevo Testamento que los demonios solo salen a través del nombre de Jesús. Amén. Por eso es que Jesús les decía: sal fuera, y el demonio salía fuera. Y los apóstoles decían: en el nombre de Jesús, sal fuera, y el demonio salía fuera. Pero ustedes nunca encuentran a Pablo, nunca encuentran a Pedro, ni a nadie haciendo ritos, conjuros, ¿verdad? Ni cosas raras, ni bailes extraños, ni plumas, ni incienso, ni nada de eso. Y el arcángel Rafael le dice lo siguiente a Tobías, porque Tobías se quiere casar con esta mujer porque se enamora de ella. Imagínense qué valiente. Sabe que 7 esposos se han muerto según el libro, y Tobías quiere ser el 8º. Entonces el arcángel Rafael le dice que guarde un poco del pescado que se habían comido y que lo ponga sobre las brasas, porque cuando el olor le llega al demonio, el demonio va a huir. Esto es un exorcismo. Dice así Tobías capítulo 8 versículo 1: cuando acabaron de comer y beber, descendieron a acostarse y llevaron al joven al aposento. Es decir, ahora sí, papá, agárrese, ¿verdad? Porque no sabemos si va a amanecer vivo usted. Y recordó Tobías las palabras de Rafael, y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre la brama de los perfumes, sobre las brasas de los perfumes. Y el olor del pez expulsó al demonio, que escapó por el aire hacia las regiones de Egipto. Y fue Rafael a su alcance, lo ató de pies y manos,
y en un instante lo encadenó. Tobías capítulo 8, versículo 1, del 1 al 3. Hermanos, aquí encontramos un exorcismo. En las presentaciones, creo que en las primeras diapositivas, termino con esto, se hablaba del testimonio de Atanasio. Atanasio en el siglo IV, creo que lo pueden ver en la presentación, es después de Flavio. Atanasio es una de las primeras personas que casi por completo habla sobre el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Atanasio, refiriéndose a los libros deuterocanónicos, Judith, Tobit y todos estos libros, dijo que la iglesia primitiva los leía para poder tener algunas referencias, para tener algún crecimiento espiritual. Para esto lo leía la iglesia primitiva. Históricamente hablando, los libros deuterocanónicos, los primeros cristianos, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, los leían, aunque nunca los consideraron palabra de Dios. Yo quiero concluir con esto. Estos libros, quiero volver a decirlo porque esto es el grandísimo problema que tenemos con los católicos. No son satánicos, pero son libros de la tradición de Israel. No son libros inspirados por Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos libros? Yo lo que digo es lo siguiente: si usted no ha leído toda la Biblia, primero empiece por leerla. Y si usted no ha estudiado inductivamente cada uno de los 66 libros de la Biblia, empiece por estudiarlos. Y no se ponga a leer estos libros porque se va a confundir. Si en algún momento quisiera leerlos, si ya usted tuviera clara la historia de la nación de Israel y la doctrina cristiana, podría leerlos y discernir y tener algunas referencias históricas, pero no más de ahí. No vayan a hacer lo que cuando yo tenía 17 años pasó una vez, que se puso muy de moda la Biblia satánica. Y ahí andaba un joven en la iglesia donde yo me crié con la Biblia satánica. Y de repente el pastor de jóvenes se asustó todo y le dijo: ¿pero qué hacen con la Biblia satánica? Y entonces le dijo uno de los muchachos: es que no la vamos a leer para poder después decir por qué eso es malo. Y entonces el pastor les decía, el pastor de jóvenes de ese tiempo: primero ustedes no pueden saber qué es bueno y qué es malo si no se han leído la Biblia entera. Una vez mi hermano, que trabaja en un banco, tuvo la gran gracia de meterme un billete de 20,000 colones en la billetera. Y él, que sabe de los billetes, él con solo agarrar un billete, ni siquiera tiene que verlo, ya sabe si es falso o no. Y llegué yo un día, ¿verdad?, todo inocente, abrí mi Biblia y encontré los 20,000 colones y dije: Dios provee, gracias Señor, ¿verdad? Y anduve ahí paseándome con el billete por toda la casa y Dios provee 20,000 colones. Y me los había echado ahí, yo no sé si fue al propio o qué fue. Pero al final me hace: ¿usted no se ha fijado bien en ese billete? Y yo: no, ¿qué tiene? Y el billete era falso. ¿Cómo sabe él distinguir un billete falso de uno verdadero? Porque tiene un conocimiento profundo de los billetes verdaderos. Y si usted no conoce los billetes verdaderos, no puede conocer los falsos. Entonces, no podemos leer estos libros si usted no conoce bien la doctrina cristiana. Usted agarra Eclesiástico capítulo 1 verso 1, no hablé de Eclesiástico, pero Eclesiástico capítulo 1 verso 1 comienza con lo siguiente: toda sabiduría viene de Dios y proviene de Dios. ¿Qué les parece eso? Suena bonito, ¿verdad? Toda sabiduría viene de Dios y proviene de Dios, pero no es cierto. Porque Santiago capítulo 3, versículo 13 al 15 dice que hay sabiduría que viene de Dios, que hay sabiduría humana y que hay sabiduría demoníaca. Entonces, ¿cómo puedes distinguir? Ya con solo ese verso, toda sabiduría viene de Dios y proviene de Dios. Qué bonito. Sí, muy bonito, pero no es bíblico. Entonces, no podríamos discernir en estos libros si no hubiera este conocimiento pleno de la palabra de Dios.